Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Así es, porque la luna de miel del gobierno de José Antonio Kast parece haberse disipado definitivamente en los pasillos del Congreso. El ambicioso plan Quirós ha comenzado su camino legislativo no con certeza, sino con señales de improvisación y grietas en la propia base oficialista. Entre contradicciones de ministros y cuestionamiento por inconstitucionalidad, el Ejecutivo se juega esta semana su capacidad de ordenar a sus filas y de demostrar entonces que su agenda no es solo un conjunto de medidas aisladas bajo el mismo rótulo. Para conversar de esto y otros temas está, como siempre, cada día lunes, Danilo Herrera, cientista político y quien ha puesto la lupa sobre los detalles de la actividad legislativa. Pero antes de ir con Danilo tenemos una importante alerta. Alerta en turno. Así es, porque relacionado con este tema, la DC se cuadra con la izquierda, titula Emol, y anuncia rechazo a la idea de legislar entonces el plan Quirós. Fue el jefe de la bancada de diputados de la DC, Jorge Díaz, quien anunció entonces este día lunes su rechazo a la idea de legislar el proyecto de reconstrucción del gobierno y apuntó también a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. Al respecto, el parlamentario señaló que la bancada de diputados y diputadas de la democracia cristiana ha tomado la decisión de iniciar una reserva de constitucionalidad respecto al proyecto de reconstrucción. Dijeron también que se va a rechazar la idea de legislar. Como yo les decía, para conversar sobre este tema y mucho más, estoy con Danilo. Danilo, ¿qué te parece esta alerta? ¿Cómo están? Bien, era algo que se esperaba igual, porque había mucha improvisación de este gobierno con este megaproyecto de reconstrucción. De hecho, yo me acuerdo el miércoles pasado, el presidente Kast, por ejemplo, en el tema de gratuidad, no dijo nada. Al día siguiente, Quirós dijo que iba a la medida a 12 años de salir del colegio, tiene opciones para postular a la gratuidad. Y después no. Si todos salían a los 18 del colegio, a los 30 dejas de tener gratuidad. Y el día subsiguiente de la cadena, el ministro García dijo, no, ya, ahora sí que no va a entrar gratuidad. Entonces realmente no sabemos. Desde el retorno a la democracia no ha habido una cadena nacional sobre un proyecto de ley que se haya demorado tanto en ingresar. Entonces se nota que está la negociación interna todavía presente, se está negociando en la interna del gobierno y todavía no sabemos qué va a tener este proyecto de ley. Dicho eso, con la información que ya tenemos, esta es una reforma tributaria regresiva y obviamente los sectores progresistas, donde incluye la democracia cristiana, no van a estar disponibles. Y se ha visto a la oposición más unida en este tema. ¿Cómo evaluarías cómo está enfrentando la oposición este anuncio del gobierno que, como muy bien tú decías, todavía no se tienen muchas certezas con respecto a cómo será el proyecto de ley? Es interesante porque esto de que la oposición, que lo hemos dicho acá también, que no existe oposición, de que la oposición ya no tiene liderazgo. El plan de reconstrucción de este gobierno tiene el efecto paradójico que al final le está dando a la oposición fragmentada, sin agenda, un eje articulador. Al final, la crítica a la reforma tributaria del presidente Kast es el primer relato opositor que logra penetración transversal desde la DC hasta el PC, digamos. Y ahí hay un espacio. El problema es porque es fácil y legítimo criticar la rebaja a los impuestos de las grandes empresas. Y ahí los costos para alinearse con el gobierno igual va a ser bastante complejo, lo digo pensando en el PDG. Sí, igual el desafío de la oposición y el PDG también es presentar alternativas, porque decir que está en contra de la rebaja de impuestos a las grandes empresas es fácil, pero hay que presentar una propuesta tributaria alternativa, aunque no se vaya a votar porque, por ejemplo, los parlamentarios no tienen la potestad de modificar tributos, sino que es solo el gobierno. Entonces ahí hay un espacio donde uno puede presentar una propuesta medianamente razonable para que dé alternativas a la discusión. Con el PDG en particular, yo no sé qué va a pasar con la idea de tener tan ordenada a esa bancada. Olivares ya dijo que quería aprobar. Parisi dijo que
quería rechazar. Dijo, así como está, se rechaza. Claro, pero así como está también es difícil decir porque no sabemos cómo está. Pero Claro. igual entendiendo todas las conversaciones, o sea, todas las declaraciones de los ministros, igual es razonable pensar que se puede rechazar algo que le va a rebajar los impuestos a los más ricos y va a perjudicar la vida de las personas que tienen menos. Y ahí lo conversamos también en la mañana. Habíamos dicho mucho que el gobierno tenía un aparato comunicacional muy grande y que le había resultado muy bien, pero parece que en este tema justo del tema de la carga impositiva, de los impuestos, rebaja de los impuestos a los más ricos, no le ha resultado mucho. Es difícil. Yo creo que nos estamos adelantando mucho a ir contando votos de la idea de legislar, porque esto va a pasar, no sé, en 2, 3, no, en 4 semanas al menos. Entonces queda mucho tiempo para ir definiendo estas cosas. Yo creo que lo primero que tiene que hacer la oposición es definir, es leer el proyecto de ley cuando se presente y ahí tomar una posición fuerte al respecto. Pero así como con la información que tenemos, es razonable pensar que el progresismo va a estar en contra. Y es interesante también lo que nos mostraron las encuestas de fin de semana, porque que casi la mitad de los encuestados dice que este plan beneficia a los más ricos. Por eso te decía justamente que el tema comunicacional y la ofensiva comunicacional que haga el gobierno es muy importante aquí, pero están súper desordenados Y también. es difícil con la vocería que tienen. Claro. Con las distintas vocerías que tienen. No solo estoy hablando de Mara Cedini, sino que con Quirós, García, Alvarado son las cuatro autoridades que han tenido vocería y se han desdicho entre ellos durante toda la semana. Yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno es presentar el proyecto pronto para que todo se ordene y todos los oficialistas están detrás de ese proyecto y no sigan los creativos, porque también hay en el oficialismo creativo, en la lógica comunicacional de decir, por ejemplo, esto no beneficia a la clase media, lo que es verdad con la información que tenemos, pero sería mejor mostrando el papelito diciendo qué beneficiaría desde el gobierno, qué beneficiaría de todos estos proyectos, de todas estas medidas a la clase media. Realmente se ven poco espacio para ello. Oye, ¿y entra esta semana? ¿Tenemos la certeza? El ministro García dijo que entraba mañana o quizá el miércoles. Con eso, ¿qué va a pasar? Que si entra mañana o el miércoles, la sesión de mañana o el miércoles se podría dar cuenta de esto, que es el primer paso legislativo para discutir esto. Cuando se da cuenta, se va a mandar a la Comisión de Hacienda. Ahí todos los diputados van a levantar la mano y van a decir, yo quiero que vaya a medio ambiente, yo quiero que vaya a trabajo, yo quiero que vaya a desarrollo social, qué sé yo. Hay muchas comisiones que querrían discutir esto. Cada solicitud se vota en la Cámara y seguramente se va a rechazar. Pero hay que tener ojo con cuántos diputados hay presentes en ese momento, por ejemplo. ¿Sabes qué? Estaba escuchando entrevista que ha dado Juanma Valenzuela del PDG y decía que él creía que si solamente se quedaban Hacienda iba a ser un caos, porque iban a estar todos los parlamentarios ahí, que iba a ser muy difícil como llegar a acuerdos, todo lo que podría suceder en la comisión. Sí, cuando hablamos de ministros que son integrantes de una comisión, ellos tienen derecho a voto. Pero todos los diputados independientes de la comisión tienen derecho a voz en la comisión. ¿Y eso puede aletargar la discusión? Eso podría ser que la idea del ministro Quirós, que tiene de que salga antes de junio, que ahí nomás. Depende, porque esto lo define el Ejecutivo. Si el Ejecutivo quiere que salga en 15 días, le ponen suma urgencia y va a salir en 15 días. El problema es que no va a ser lo suficientemente discutido. Se van a demorar mucho en la votación de las indicaciones, pero si el Ejecutivo quiere que esto salga en una semana, lo puede hacer forzar para que salga en una semana. Oye, ¿y el tema de la audiencia? Independiente que hayan poca audiencia, independiente que hayan pocas palabras de los diputados que quieren intervenir, eso lo define el presidente de la Comisión de Hacienda. ¿Y tú que crees, es Romero, republicano. Sí, ¿tú crees que sería una buena estrategia o una mala estrategia para el gobierno tener mucha o poca audiencia, considerando también que igual puede quedar la sensación de que el gobierno va a pasar máquina? Yo creo que esa sensación ya está. Y solo lo que aparezca pronto, o sea, cuando se vaya dando la discusión, porque recordemos que, de nuevo, esto entra mañana o el miércoles. Seguramente el presidente de Hacienda va a llamar a comisión miércoles, jueves o viernes.
Pero después viene semana distrital. Y empieza esto recién la primera semana de mayo, después del fin de semana largo, recién se va a empezar a discutir en serio. Entonces le queda mucho tiempo a esto y vamos a seguir. Tenemos el fin de semana largo toda la próxima semana. Sí, pues. Este fin de semana y toda la próxima para estudiar el proyecto, porque no se va a discutir en el Congreso. Y ahí va a ser el momento donde todas las organizaciones, académicos, van a solicitar audiencia en Hacienda. Y a la gran mayoría se le va a decir que no por temas de tiempo. Depende de cuánto tiempo el Ejecutivo quiera que esto se discuta. ¿Con qué urgencia va a salir? O sea, va a llegar al Congreso esto. Bueno, por lo que sabemos y como te comentaba, el ministro Quirós dijo que quería que fuera antes de junio que estuviera listo. Sí, pero que es antes de junio, eso quiere decir que son 15 días por Cámara. Es imposible que eso ocurra. ¿Se puede forzar? Sí, se puede forzar, pero sería muy mal visto hasta por las voces oficialistas. Yo creo que no está ese espacio. ¿Y qué le conviene al gobierno? ¿Que salga rápido o que se demore un poco más? Yo creo que si este gobierno, y cualquier gobierno, nos hemos dado cuenta desde el retorno a la democracia, o al menos con el nuevo Congreso sin sistema binominal, que cada día que pasa pierdes, tus oficialistas se ponen más díscolos. Y va a aparecer gente creativa, con el tiempo aparece gente creativa. Yo creo que lo tienen que sacar lo antes posible y ese es el cálculo que hace el Ejecutivo en este momento. Pero ya se ha demorado tanto en ingresar el proyecto que ya entra de mal pie. Entra en mal pie, esto se iba a ingresar en la primera semana de abril y todavía no hay nada. Y por eso es interesante, yo creo, qué es lo que está pasando adentro de Tatino 120. ¿Cuál es la presión que está haciendo Alvarado, García y otros ministros? García dijo que la que había sacado la gratuidad, el límite a la gratuidad del proyecto fue la ministra de Educación, por ejemplo. No sabemos si otros ministros se están metiendo en esta discusión, en este debate prelegislativo. Pero creo que ¿por qué no se ha ingresado ahora? Es porque hay diferencia interna en el gobierno. Y eso es interesante. Sí, y se ha visto igual en los medios de comunicación que salga el ministro Quirós a desmentir lo que dijo García Ruminot, diciendo que el futuro del gobierno no estaba dado por este proyecto de ley. Igual como que causa... porque no están alineados. Yo igual estoy de acuerdo, porque creo que la cuña del ministro García fue mala. Fue mala. Porque nos recuerda a Giorgio Jackson. A todos nos recuerda a Giorgio Jackson y el plebiscito. Pero, claro, hay que salir a desmentir esas cosas, a veces no con tanta elegancia. Y eso puede ser un problema es un problema para todas las administraciones. Cuando un ministro se equivoca, tiene que salir otro ministro a corregirlo y es un problema. Siempre es un problema. ¿Y era Quirós el llamado a...? Es que Quirós es el dueño de el papá de la guagua. Po. No, el dueño del proyecto es el papá de la guagua. Y se tiene que hacer cargo. Y va a ser el ministro Quirós el que vaya a presentar el proyecto de ley a la Comisión de Hacienda de la Cámara en la primera semana de mayo. Si queda muchísimo para esto, chiquillos. Estamos todo el mundo hablando de esto, llevamos 20 días hablando de esto y vamos a seguir hablando solo de esto. Y vamos a hablar también de la rebaja de impuestos de primera categoría del 27 al 23, que también ha sido es lo que se ha llevado la agenda en este tema. Porque esto le baja los impuestos a las empresas. Y aquí el típico argumento que me lo dieron en un canal en que estuve en la mañana, el panelista de derecha me decía, pero si esto lo propuso el presidente Boric y Marcel. Claro, pero la diferencia, que es enorme, es que se bajaba el impuesto de la primera categoría y se reemplazaba con impuestos a los dueños de las empresas. Claro, que eso es justamente lo que queda la duda. ¿Cómo se va a sopesar este dinero que no vamos a dejar de tener el Estado? Por eso es mucho más importante, ya que se va a presentar mañana o pasado el proyecto de ley, ustedes como público informado tienen que estar más interesados, más que en el proyecto de ley, en el informe financiero que saca la Dirección de Presupuesto acompañado de cada proyecto de ley. La redacción, qué ley va a cambiar o qué ley no va a cambiar con esta mega reforma, es un poco
son las propuestas las que se leen ahí. Pero ¿cómo se va a compensar estos 2.700 millones de dólares que les vamos a perdonar a las empresas, a las grandes empresas que pagan primera categoría? Eso va a salir en el informe financiero de la DIPRES. Oye, y en la discusión del Congreso, esto de la rebaja del impuesto a las empresas se discute al tiro. ¿Cómo es esa discusión? Hay que esperar. Este martes o miércoles va a llegar a la sala el proyecto. Se va a dar cuenta, llegó el Ejecutivo, nos mandó este proyecto. Ese proyecto se va a ir a Hacienda. Muchos parlamentarios van a levantar la mano y van a decir, yo propongo que vayan a tal comisión. No va a haber acuerdo porque se necesita unanimidad. Cuando no haya unanimidad, se va a votar cada una de las comisiones en las que se quiere ir. Yo supongo que la oposición, yo haría esto, que la oposición va a levantar la mano por casi todas las comisiones para que pase por casi todas las comisiones. Eso haría yo, pero bueno. Y quizá alguna, dependiendo de las personas presentes, va a caer porque hay que alinear a todos esos votos y tienen que estar todos presentes para ganar esas votaciones. A veces han perdido esas votaciones porque hay gente que está en el pasillo, se está fumando un cigarro. Justamente iba a decir, ahí hay una pega que hay que hacer como que lleguen, que eso también. ¿Quién coordina eso? En teoría, Pérez Maquena, que es Express para ordenar a los tuyos. Y en las bancadas, cada una de las bancadas, el jefe de bancada se asegura vía WhatsApp o llamados telefónicos que viene una votación importante, así que vente a la sala. Oye, pero es lo mínimo que uno le podría pensar, ¿o no? No, porque por ejemplo hay diputados que están dando entrevistas, conferencias de prensa, en reuniones con algún sindicato, alguna empresa que les pidió. No, sí, la mayoría, el 98% están en el edificio. Están haciendo otras cosas, pero están en el edificio trabajando. Yo no quería hablar mal de los parlamentarios. No quiero hablar mal de los parlamentarios. Nunca he hablado mal de los parlamentarios. Creo que es una pega tan difícil que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Entonces es muy difícil. Pero sí, hay que ordenar eso. Y lo otro que va a estar en discusión es la exención de contribución a los mayores de 65 años. Ya en turno en vivo escuchamos todos los ministros que iban a dejar de pagar contribuciones por sus grandes casas. Entre ellos el ministro Alvarado, que en una entrevista con Constanza de Santa María se vio más o menos complicado. Eso fue justamente en el día que anunciaron el plan de reconstrucción. Ya dijo, usted va a estar beneficiado, sí, pero ese no es el punto. Exactamente, ese es el punto. Y es una buena salida, gracias a Constanza de Santa María, una buena salida para la oposición para discutir sobre esto. Sí, ¿no? Y darse la vuelta también de qué manera, para la oposición, de qué manera esto beneficiaría a los mismos integrantes del gabinete, igual comunicacionalmente pega. Es un golpe, sí, es muy buen argumento. Y lo otro que también un argumento de la derecha es que no quieren bajar los impuestos. Y que la gente quiere pagar menos impuestos, obviamente. Y que salía también la encuesta del fin de semana. Y que no puede, y que el problema no es bajar el impuesto. Yo creo que el progresismo, la oposición, tienen que hablar de que el problema no es bajar impuestos en abstracto. Si se pueden bajar los impuestos, el problema es cómo compensas. Y ahí llevarlo al ejemplo cotidiano. O sea, por ejemplo, contribuciones. Le van a quitar las contribuciones. El ministro Alvarado va a dejar de pagar millones en contribuciones y eso se traduce literalmente, en que va a haber menos iluminación en Plaza de la Pintana. Justamente, es una línea directa. Claro. Y esas líneas directas argumentativas las tiene que hacer la oposición en este debate. Todo esto por el Fondo Común Municipal, que aquí también en toda esta discusión se habla poco del Fondo Común Municipal y tiene tanta relevancia también en el sistema tributario chileno. En el 70% de las municipalidades en Chile, de todo su presupuesto, mayor porcentaje viene del Fondo Común Municipal, que es donde las comunas más ricas del barrio alto ponen plata en un fondo que se reparte a las comunas según población. Y ahí está el financiamiento de la mayoría de las comunas del país. Oye, Danilo, tú planteas algo muy interesante, que es que el gobierno podría ganar el Congreso, pero en el Tribunal Constitucional podría salir para atrás. ¿Por qué sería eso? Hay una larga discusión del Tribunal Constitucional sobre las leyes misceláneas o ómnibus. ¿Y por qué? Porque en múltiples
decisiones del Tribunal Constitucional, ha declarado inaplicable o inconstitucional normas misceláneas. Y eso es un problema para cualquier ejecutivo. Al gobierno se le cayeron 2 artículos de normas misceláneas en el presupuesto, que la metieron el presupuesto y metieron un par de cositas por ahí, y el Tribunal Constitucional se las bajó porque no se discutió, porque iba en contra de las ideas matrices. Entonces también es importante, ya que les dije que leyéramos todos juntos. Yo, por supuesto, me voy a leer y voy a hacer un resumen acabado de esto para venirlo a decirlo el próximo lunes. Pero hay que ver bien las ideas matrices del proyecto y ver si hay alguna cosita que no está en las ideas matrices del proyecto, se puede caer. Tal vez por eso se están demorando tanto. O sea, esperemos que llegue un buen proyecto. Yo creo que es difícil que no se te caiga con un armatoste tan grande. Es difícil que todo entre en esas ideas matrices del proyecto. Porque si las ideas matrices son la reconstrucción, hay cosas que no tienen ningún sentido. Si las ideas matrices son tributarias, la reconstrucción no tiene sentido porque no puedes bajar tributos, que el Estado pierda plata y aún así, ¿con qué vaya a financiar la reconstrucción? Es difícil darle una línea a todas estas propuestas. Y ahí es donde juega un rol muy importante el artículo 69 de la Constitución. Claro, porque ahí tiene... el artículo 69 de la Constitución dice que el proyecto tiene las enmiendas al proyecto. Tienen que ir no pueden ir en contra de las ideas matrices del proyecto. Y esto quiere decir que, por ejemplo, si el ejecutivo, o sea, si un parlamentario de oposición a oficialista plantea, no sé, cambiar el financiamiento escolar en este proyecto, va a ser inconstitucional porque no va contra las ideas matrices del proyecto. Pero es una buena salida del gobierno hasta el momento, que ha dicho, no puede ir contra las ideas matrices de mi proyecto si yo presento una enmienda. Y es algo que se ha discutido. Yo no digo que esto va a ser inconstitucional, que presentar una ley miscelánea es inconstitucional. Lo único que estoy diciendo es que el Tribunal Constitucional ha tenido diferencias con las ideas matrices, ha bajado articulados que ha puesto el mismo Ejecutivo en leyes misceláneas, y que esto puede ser un debate y va a ser un debate permanente de forma paralela al debate legislativo, porque recuerden que el Tribunal Constitucional solo se pronuncia al final del debate legislativo, no durante. Y ahí, bueno, es importante destacar que es parte del articulado, no necesariamente toda la ley. Claro, parte del articulado. ¿Cuáles son las ideas matrices que no cuáles son los artículos que no son compatibles con esas ideas matrices, son las que se caen? Oye, y en eso del Tribunal Constitucional, ¿juega ahí la orientación política que puede tener cada uno de los integrantes o no, eso no es tan relevante? Súper relevante. Todos sabemos cómo votan los ministros del Tribunal Constitucional. Nos han sorprendido algunas veces, sobre todo esta composición, pero sabemos más o menos cómo votan. Ya hay mayoría progresista o sea, podría decir que hay mayoría progresista todavía. Si contamos a los cercanos de la DC en esa mayoría progresista, pero nos ha sorprendido el Tribunal Constitucional igual. Ah, ya, entonces no se podría como prever cómo fallará. Igual es chistoso porque, por ejemplo, yo fui a ver no voy a nombrar a ministros porque tampoco me quiero agarrar con los ministros del Tribunal Constitucional, pero yo me fui a ver una miscelánea que envió el gobierno del presidente Boric el 2023. Y el 2023 habían unos ministros que argumentaban que esto iba en contra de la idea matriz del proyecto. Y otros de derecha. Y otros ministros que esto estaba a favor de la idea matriz del proyecto. Y ahora obviamente los argumentos se van a invertir y los ministros son más o menos los mismos. ¿Y ahí quién ganó? Se cayó, le votaron cosas de una miscelánea del 2023 al presidente Boric. Pero eran cosas muy pequeñas y no fue gran noticia. Pero esto es un debate constitucional permanente. Oye, ¿y cómo está haciendo, cómo se está conformando el oficialismo de cara entonces a esta ley y también al desempeño del ministro Quirós? Quirós aquí ha tenido fuego amigo porque hasta el oficialismo ha dicho que le falta ser más empático. La empatía es algo que le cuesta al ministro Quirós, al parecer, según los comentarios de
mismos diputados oficialistas. Entonces, podría ser un problema para el ministro Quirós. Creo que enfrentar con demasiada altanería, ser demasiado altanero en las presentaciones de proyectos de ley le ha jugado mal a muchos ministros de la legislación, a muchísimos en esta legislación y en otras. Han tenido, porque al final los parlamentarios se creen el cuento, está muy bien que se crean el cuento, y están ahí los ministros para responder preguntas, y yo no sé si el ministro, no digo por falta de conocimiento, como otros ministras no han deleitado en el Congreso, sino que porque por sus formas también son juzgados los ministros en la discusión legislativa, y puede ser difícil para ellos. Oye, para finalizar, el gobierno tuvo una buena. Escuelas protegidas avanzó con unanimidad. Escuela Protegida se aprobó en general por unanimidad y se discutió se discutieron muchas enmiendas, indicaciones al proyecto, y se va a discutir ahora en la tarde. A las 5 de la tarde se discute en sala de Escuela Protegida. Va a ser una larguísima discusión. Seguramente la diputada Emilia Schneider, el diputado Santana, socialista, y la diputada Serrano del PC, que fueron los más activos en la Comisión de Educación, van a reactivar indicaciones en la sala, y esto va a estar hasta tarde siendo discutido en la sala de la Cámara. Pero yo creo que se va a aprobar gran parte del proyecto. Veo difícil que se rechace algo. Y ahí, eso sí, esto pasa a la sala. Debería pasar al Senado hoy día en la tarde. Oye, y más allá de el plan Quirós y todo eso, ¿de qué podemos estar pendiente también en lo que puede estar pasando en el Congreso? Yo le traigo un dato fomísimo. Quiero pedir disculpas, pero es tan relevante para la República de este país que no se nos puede quedar atrás, que es la reforma al Poder Judicial, al nombramiento de la Corte Suprema y de otros jueces. Hemos tenido polémicas importantísimas en el Poder Judicial de cómo, en teoría, presumiblemente, Hermosilla instalaba a a personas en la Corte Suprema, y ahora eso se está modificando. Va a haber había un proyecto del Ejecutivo anterior de Boric que creaba un Consejo de Nombramientos Judiciales. Ahora el ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentó las indicaciones que cambian eso. Y es un poco, esto está en la primera discusión, pero hay parte de sorteo. Por ejemplo, ya postulan, vamos a hacer un ejemplo particular. Si se abre un cupo en la Corte Suprema, postulan todas las personas a la Corte Suprema. La Corte Suprema saca una quina. Esa quina, el presidente elige un nombre, y hasta el momento vamos igual al modelo actual. Y si se cae, el resto de la quina, o sea, los 4 que sobran, se van a sorteo. Esa es la solución. ¿Para qué? Para presionar al Senado y al presidente de turno para que se pongan de acuerdo. Llegar a acuerdos, claro. Pero hasta el momento tenemos pero hoy día, ¿qué pasa si se cae un nombre? La Corte Suprema pone otro nombre en la quina, el presidente vuelve a elegir de esa quina. ¿Y así cuánto tiempo se puede estar? Todo el tiempo. No hay un límite. Okay. Y aquí y con este proyecto se presiona un poco el acuerdo entre el Senado y el Ejecutivo. Porque al final termina siendo sorteo. Puede ser una buena solución, quizá, pero estamos recién discutiendo esto. Se vienen muchas indicaciones, ya se abrió el periodo de indicaciones para el resto de los senadores que discutan esto, y va a ser un tema durante el primer semestre. Muchas gracias, Danilo Herrera, por habernos contado de un todo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Exacto. Salía al unísono así.